No sé si Jorge quieres aprovechar para adelantarnos alguna pequeña nota de lo que vas a tratar después. Bueno, pues un poco la idea era, al hilo de lo que nos comenta Jaime respecto a las particularidades de la sucesión desde el punto de vista de Navarra, yo lo que trataba es de poner un poco nuestra experiencia en cuanto a lo que es la previsión social empresarial de cara a facilitar todos esos procesos y planificar todos los procesos sucesorios, ¿no? Ujú. Tanto la identificación de cuáles son los problemas que habitualmente surgen, como la valoración de esas cuestiones y soluciones que se pueden adoptar. Pero bueno, creo que Jaime parece que ya está Está por solucionado ahí el problema. retomando, muy bien. Estamos, ¿no? Vale, ahora me falta donde Estamos. tengo la... El estilo es en el escritorio. A ver. Sí, ya vemos la presentación, ¿eh? Sí, pues ahora. Ahí está. ¿Vale? Estupendo. Muy bien. Nada, disculpad, continúo, ¿vale? Estábamos, bueno, en la libertad de disposición. Sabemos todos que en Navarra tenemos una cosa, bueno, pues de toda la vida, que es libertad de disponer. Podemos dejar nuestros bienes a quienes queramos. Esto es a diferencia del Código Civil, del régimen común. Recordaremos todos que aquí están las legítimas, la legítima forzosa, la de mejora, la de libre disposición, es decir, uno está obligado a dejar sus bienes, pues no con esa libertad que tenemos en el Foro Nuevo de Navarra, ¿verdad? No obstante, ya os diré después que no es absoluto y también tenemos una serie de limitaciones en nuestro derecho civil foral de Navarra, ¿vale? Pero en general, lo que sí podemos decir que podemos dejar nuestros bienes a quienes queramos. Eso se llama ese testamento a la Navarra que conocemos. Uno de Málaga, pues efectivamente no puede hacerlo, ¿verdad? ¿Cuál es el más común? Todos lo sabemos, ante notario. Y aprovecho para decir el más recomendable. Con lo cual, bueno, pues que lo sepamos todos. También hablo de otras cuestiones, por ejemplo, ante testigos. Correcto, pues uno, si está en peligro inminente de muerte, cabe, bueno, y no hay la presencia de notario, con 3 testigos y cumpliendo una serie de normas, se puede efectivamente otorgar testamento. Bien, también está el testamento hológrafo. Igual habremos oído alguna vez de puño y letra. Uno se pone a escribir cuál es su testamento y efectivamente cabe y es válido un testamento que se llama hológrafo. En su totalidad tiene que ser de puño y letra. No cabe, por ejemplo, que escribamos en ordenador, lo imprimamos, pongamos la fecha y pongamos la firma. No, tiene que ser todo de puño y letra. El hológrafo también se puede, por supuesto, en euskera. Bien, os he comentado testigos, hológrafo, pero efectivamente de lo que todos sabemos es que el testamento notarial es el más importante, bueno, el más recomendable y luego ya me detendré un poquito en eso. Bien, correcto. Cuando una persona fallece, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero es certificado de defunción. Esto en el registro civil. Ahí son los datos de una persona, nacimiento, en su caso matrimonio, defunción. Nos lo facilitan incluso los tanatorios, para que sepamos. Después, transcurridos 15 días hábiles, es decir, de lunes a viernes no cuentan sábados, domingos, no cuentan festivos, tendremos que esperar sí o sí esos 15 días hábiles para obtener el certificado de últimas voluntades. Aconsejo que no solo pedir certificado de últimas voluntades, que en definitiva es si una persona otorgó o no otorgó testamento, sino que también el certificado de seguros, que nos aparecerá qué seguros otorgó esa persona durante su vida. ¿Correcto? En ese certificado de últimas voluntades nos aparecen todos los testamentos que una persona haya otorgado en vida. Y el que vale es el último, ¿vale? Con lo cual es que uno es perfectamente aconsejable que
que otorgue los testamentos que en su vida quiera, ¿verdad? Porque el que vale es el último. Y uno puede arrepentirse en cualquier momento, cambia de voluntad, pues otra vez a otorgar un nuevo testamento y ya está. Y además son unos 60 euros, como diré luego, y es algo, pues bueno, son unos honorarios notariales que son perfectamente asumibles por la gente, ¿no? Por mucho que igual podríamos pensar que era algo muy caro o lo que sea. ¿Qué ocurre cuando uno no ha otorgado testamento? Que es la sucesión legal. Bueno, pues ¿qué dice el Fuero Nuevo de Navarra para aquel que no haya otorgado testamento? ¿Verdad? En cuanto a formas de testamento, bueno, pues cabe que sea individual, lo otorga una sola persona, es la sola voluntad de una persona, ¿correcto? O también que sea mancomunado entre dos o más personas. ¿Cuál es el más habitual que todos habremos oído hablar? El testamento de hermandad. Muy típico y muy habitual, pero para eso hay que ir al notario y otorgarlo, efectivamente. El testamento de hermandad no solo es de matrimonios y parejas estables, es lo más habitual, pero puede ser entre hermanos, puede ser entre yo y un vecino, o sea, efectivamente, ¿vale? No es, lo utilizan la inmensa mayoría de los matrimonios en Navarra, pero eso es el testamento de hermandad, ¿vale? Entonces, como bien os pongo ahí, pues en matrimonios bien avenidos es común que los cónyuges se nombren e instituyan heredero el uno al otro, es decir, todos los bienes, si yo fallezco, van a mi mujer y viceversa, van al marido. ¿Vale? Y si no dispusiere después, que pasen los bienes a sus hijos por partes iguales entre ellos. La típica fórmula. Pero, como digo, el principio fundamental es el de libertad. Cabe cualquier otra disposición que quieran los otorgantes del testamento. Bien, luego ya veremos, o sea, bueno, hoy no vamos a verlo porque no puedo ir a todo, pero claro, cabe la revocación del testamento de hermandad, se puede revocar, pero tiene que enterarse en vida el otro de los cónyuges o el otro de los otorgantes, etc. Pero bueno, eso es más otra historia, ¿vale? Vale, ¿qué deben hacer los herederos? Bueno, pues ya tenemos la herencia, se abre la herencia, yo soy heredero y ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues en primer lugar tenemos que ver si hay inmuebles. Eso es muy sencillo, porque podemos sacar las notas simples registrales del registro de la propiedad. Puede ser tanto presencial en un registro de la propiedad concreto o bien online. Y pinchando, además, tenemos, por ejemplo, lo que es el mapa de España, tenemos las comunidades autónomas, ayuntamientos, uno puede ir pinchando por ayuntamientos, por registros, puede pinchar incluso por persona física y cuántos inmuebles tiene, con lo cual en eso habremos salido de dudas, que tenemos al causante, al testador, y por tanto podremos averiguar qué bienes inmuebles tiene. ¿Correcto? Luego, en el certificado de últimas voluntades aparecerá el notario ante el que se otorgó testamento. Veremos todos los testamentos y notario Silvetti, número no sé qué de protocolo de fecha tal. Bueno, pues ¿qué tendremos que hacer? Ir con el certificado de defunción y el de últimas voluntades, tendremos que ir a ese notario para que nos expida la copia fehaciente del testamento, siempre que uno esté legitimado, naturalmente, ¿vale? Porque para estar legitimado, ¿qué tiene que ser? Haber sido heredero, legatario, bueno, que a su favor se haya otorgado un legado por parte del testador o que esté desheredado, que también podría ser. Y entonces uno, estando desheredado, está legitimado para que le den la copia fehaciente del testamento, ¿vale? Si se es heredero, se tiene que informar de los bienes de la herencia y de las deudas, activo y pasivo. Claro, tendremos que averiguar qué tenemos y qué dejamos de tener, ¿vale? Por tanto, tenemos que hacer, pues eso, un inventario, ¿vale? Del activo y el pasivo. Uno se debe dirigir a registros de la propiedad si se trata de inmuebles, como hemos dicho, y también entidades financieras si es dinero, fondos de inversión, títulos valores o si consta que es una sociedad a la propia sociedad, ¿vale? Efectivamente, entonces ya tenemos la copia fehaciente del testamento y nos vamos a los bancos y les decimos, oye, yo soy heredero, figuro en el testamento y por tanto, ¿qué hará el banco? Expedirá un certificado a fecha de fallecimiento. ¿Vale? Todos sabemos que habrá podido haber movimientos posteriores, que si la luz, el agua, lo que sea, de alguna vivienda que lleva aparejada, todo eso se va pagando, pero el banco siempre nos fijará un certificado a fecha de fallecimiento, ¿vale? Y en todos los sitios nos pedirán las tres cosas, salvo en el registro de la propiedad, que es público, cualquiera puede acceder al registro de la propiedad, por supuesto, pero en todos los sitios nos pedirán certificado de defunción, certificado de últimas voluntades y copia fehaciente del testamento, ¿vale? Os pongo que en Navarra se puede aceptar la herencia y también se puede renunciar a ella. Decimos que se acepta beneficio de inventario. Vale, os pongo que las crisis económicas han demostrado que se está procediendo a renunciar a herencias, mucho más de lo que ocurría en el pasado. De todos modos, en Navarra la responsabilidad del heredero por deudas del causante solo es por el valor de los bienes que hereda y, por tanto, no responde con sus propios bienes, por lo que no es tan perjudicial aceptar la herencia. En definitiva, uno no responde de los propios bienes cuando acepta la herencia. Se acepta la herencia a beneficio de inventario, con lo que pueda tener esa herencia,
con lo cual no tengamos miedo que no nos afecte a nuestros patrimonios personales. Y, por tanto, en Navarra se acepta la herencia a beneficio de inventario, cosa que en el Código Civil no ocurre, ¿vale? Para aceptar la herencia debe hacerse ante notario, si existen bienes inmuebles y si existe más de un heredero, ¿vale? Veremos también que si no existen bienes inmuebles, sino solamente dinero, acciones, fondos, se puede aceptar la herencia con una mera instancia privada ante el Gobierno de Navarra. Tanto la escritura notarial como la instancia privada de aceptación, en el plazo de 6 meses, debe presentarse a la Hacienda Foral de Navarra para el pago de los impuestos. Esto lo habremos escuchado todos, que eso, tenemos esos 6 meses para el pago de los impuestos, ¿verdad? Pero como digo, ante notarios, si hay bienes inmuebles, fundamental, y si existe más un heredero. Si no, nos vale con una instancia privada, con lo cual eso pues ahorra también muchos costes. Bien, en cuanto al impuesto de sucesiones, ¿qué decimos? Los primeros 250.000 euros están exentos y a partir de dicha cantidad hay una escala de porcentaje de menos a más, ¿vale? Os pongo un ejemplo del impuesto de sucesiones. 250.000 euros para cada heredero. Ejemplo, si la herencia es de 1 millón de euros y hay 5 hijos herederos por igual, al heredar a cada hijo 200.000 euros de valor y no superar los 250.000, ninguno tiene que pagar impuesto de sucesiones. Por tanto, no se tributa por el valor total de la herencia, sino por lo que cada heredero recibe, ¿vale? Eso que nos quede claro. Bien, ya hemos pasado por Hacienda, que es ese socio que tenemos todos. Hacienda siempre se acuerda de nosotros. Una vez liquidada la herencia, bien sea 0 euros, bien pagando cantidad que sea, se presenta en los bancos donde esté depositado el dinero o similar para disponer el dinero de dichos bienes. Como digo, nos ponen un certificado a fecha de fallecimiento. Habrá habido movimientos posteriores, pero los bancos siempre nos darán ese certificado con esa fecha concreta, ¿vale? ¿Qué ocurre si son bienes inmuebles? Nos vamos al registro de la propiedad, donde estén los bienes radicados. Por ejemplo, hay Benidorm, por registro de la propiedad, corresponde de Benidorm, Cambrils, lo mismo, etcétera. Pamplona, bueno, pues aquí saldremos de dudas enseguida, hay 7, cuál corresponde o lo que sea. Todo eso es sencillo de averiguar, ¿vale? No obstante, como os decía antes, libertad de disposición que tiene el Foro Nuevo de Navarra, pero no es absoluto. No es absoluto, tenemos algunas limitaciones en el Foro Nuevo de Navarra. Ejemplo, el usufructo de viudedad. Antes se llamaba usufructo de fidelidad. A partir de 2019, pues el término se cambió, ¿verdad? En definitiva, es el cónyuge viudo que tiene el usufructo de todos los bienes y derechos que al premuerto le pertenecieran al momento del fallecimiento, ¿vale? Pues como viudo que es, tiene ese usufructo sobre todos esos bienes. Es inalienable, es decir, no se puede disponer de él, es lo que hay. Pero también se puede renunciar al mismo, ¿vale? Luego también nos ponía obligación de alimentos, que antes se llamaba derechos de los hijos de anterior matrimonio, ya ha desaparecido, y ahora se llama alimentos a los hijos y descendientes del causante. También tenemos la reserva a favor de los hijos. ¿Esto qué es? Pues, por ejemplo, un segundo matrimonio o segunda pareja estable está obligado a reservar a los hijos de anteriores relaciones la propiedad de los bienes a título lucrativo que hubiera recibido el anterior cónyuge. Es decir, oye, el padre, la mujer le donó, pero la mujer falleció y hay unos hijos de anterior matrimonio. ¿Qué hacemos? Pues hay que reservar esos bienes, ¿vale? Tenemos esa limitación que entiende el legislador foral, que eso habría que hacerlo así. Lo mismo que la reserva del vínculo en cuanto al viudo o reversión de bienes. Reversión de bienes es, por ejemplo, reversión de bienes al ascendiente que hubiera donado bienes a un hijo y resulta que ese hijo premuere al donante. El hijo muere antes. Bueno, pues ese bien vuelve al donante. ¿De acuerdo? Estas son las pocas limitaciones que tenemos en nuestra libertad de disposición en el Foro Nuevo de Navarra. En el resto no hay problema y tenemos esa libertad de disponer. Bueno, pero ¿qué ocurre cuando resulta que no hemos otorgado testamento? Que yo vuelvo a repetir que aconsejo que se otorgue testamento. Espera, que esto lo he movido. Sí, aquí estaba. Aconsejo que se otorgue testamento. ¿Qué pasa? Que o se nos ha olvidado o no hemos hecho nada o lo que fuera. Bueno, pues nos tenemos que ir a ver qué dice la ley, las leyes 300 y siguientes. En cuanto a bienes no troncales, el orden, primero los hijos, bien, y con derecho de representación sus descendientes. En segundo lugar, el cónyuge. Antes lo teníamos en quinto lugar, antes del 2019, ahora lo tenemos en segundo lugar. El legislador ha entendido que al cónyuge le tenemos que dar preponderancia y lo hemos situado ahí, en segundo lugar. ¿De acuerdo? Bien,
¿qué más? Luego tenemos en cuanto a esa distinción que se hace entre, ya no se hace distinción entre los hermanos de doble vínculo y hermanos de vínculo sencillo, perdón. De doble vínculo es que padre y madre es el mismo. De vínculo sencillo es que tenemos mismo padre, distinta madre o misma madre pero distinto padre, ¿vale? Ahora pues el fuero ha entendido que es lo mismo y no hay que hacer distinciones entre los hermanos, ¿vale? Aquí, ¿qué se hace? Se hace mediante acta de notoriedad ante notario. Antes era en el juzgado y una vez declarados los herederos, escritura de aceptación de herencia, etc. Bien, eso es en cuanto a la sucesión legal. Como os digo, no hemos otorgado testamento, pues el fuero nos dice a quién van los bienes. Ya está, para eso está la ley. Y ahora ya me meto en lo que puede ser pues, dudas que a veces nos puedan aparecer, ¿vale? ¿Se puede desheredar? Sí, pero hay que mencionar a los legitimarios, que son los hijos y demás descendientes, y a quienes se crean con derecho a la herencia con una fórmula muy tradicional que se mantiene: 5 sueldos fieles o carlines y sendas robadas en los montes comunales. Es decir, nada. Es decir, ¿desheredar? ¿Se puede desheredar? Por supuesto que sí. Y además vamos al notario y le decimos, oye, que quiero desheredar. Y el notario, y es que va a copiar esa fórmula que es tan característica, que se mantiene, que en 2019 el legislador sigue pensando que hay que mantener pues, esta tradición. Y en definitiva, ¿qué le estamos dando a quien queremos desheredar? Nada, ¿vale? Pero se pone con esa fórmula. ¿Cuándo es mejor hacerla? En vida, y cuanto antes mejor, porque uno no dispone de su vida. Uno puede sufrir un accidente, por ejemplo, y si uno cambia de opinión, no pasa nada, que otorgue otro testamento, porque el que vale es el último, ¿vale? Con lo cual, este es un consejo que repito, uno no dispone de su vida, que otorgue testamento cuanto antes, es cambiable, es revocable, no pasa absolutamente nada, porque siempre regirá el último. Aunque es verdad que con los testamentos de hermandad, bueno, pues hay que hacer las cosas bien. Eso el notario también lo dirá, o un abogado, o quien sea, ¿vale? ¿En qué momento debería ser? ¿En función del dinero que se tenga o no? Totalmente indiferente. Uno puede tener una mala situación económica, otorgar este testamento, no esperar a que le vaya muy bien. En cualquier momento uno puede y debe otorgar este testamento. ¿Qué ocurre si no se hace testamento? Lo que hemos visto, la sucesión legal, lo que dice el Fuero de Navarra en defecto de testamento otorgado por un causante, ¿no? ¿Cuál es la organización del testamento si hay varios herederos? Opciones de reparto, si es que las hay. Si hay varios herederos y aceptan la herencia, pueden en la misma escritura hacer lotes y adjudicaciones concretas de igual valor, pero también pueden adquirir los inmuebles en partes indivisas. Y los bancos pues, hacen la distribución de los activos entre los herederos. Pues efectivamente, tenemos varios herederos, somos varios hermanos y ahí podemos aprovechar, hacer las adjudicaciones. Oye, resulta que somos 3 hermanos y tenemos 3 inmuebles que valen prácticamente lo mismo, pues podemos hacer 3 adjudicaciones. O también podemos mantenernos en los proindivisos. Mantenemos un 33% cada uno de nosotros respecto de los 3 inmuebles que tienen nuestros padres. Bueno, pues también, ¿vale? Y también en los bancos pues, se pueden distribuir activos, pero como decimos, se puede aprovechar la coyuntura para hacer esas adjudicaciones, ¿vale? ¿Puede un testador nombrar legatarios? Sí, ejemplo, un testador puede nombrar herederos a sus 3 hijos y hacer un legado, por ejemplo, de sus joyas a su única nieta. Ejemplo, ¿vale? Oye, tengo esto en concreto que lo quiero dejar a alguien en concreto, a un nieto, a quien sea. Y eso se le llama legado. Es decir, esto lo aparto y le doy una adjudicación concreta a una persona determinada. Y luego, pues bueno, nombro herederos a quienes sea. Todo eso se puede hacer. Protección de la discapacidad, lo pongo. Desde el 2019 tienen unas ventajas fiscales importantes. Es defensa de las personas más vulnerables y se puede hacer incluso un patrimonio protegido, que está, pues eso, un patrimonio que esté protegido a favor de una persona con discapacidad. Es un tema general de las personas, no de herencias, es de nueva creación. Bien, lo pongo para que lo sepáis, ¿vale? Luego, si no le llaman a uno para la lectura de la herencia, ¿qué ocurre? Bueno, aquí hay una creencia generalizada en plan películas americanas que nos llaman a la herencia. No, esto es mucho más sencillo. Aquí tenemos lo siguiente, y es certificado de defunción, certificado de últimas voluntades y notaría, ¿vale? Con lo cual esto que me llaman a la herencia, no nos volvamos locos. Defunción, últimas voluntades, notaría. ¿Se debe sacar primero el dinero del banco antes del testamento? ¿Se puede? No se puede. En el momento del fallecimiento de una persona, sus cuentas quedan bloqueadas o deben quedarlo, ¿vale? Porque tampoco el banco es adivino y el banco igual a veces tampoco se va a enterar de quién ha fallecido o quién no, ¿vale? Siempre la certificación del banco será a fecha de fallecimiento, como digo. Y aprovecho la coyuntura para decir, cuidado con disponer del dinero del banco una vez fallecida la persona, ¿vale? Porque ha habido a veces disgustos en herencias no bien avenidas
que se haya acusado a alguien por apropiación indebida, ¿vale? Entonces, todo eso tenemos que tener un poquito de cuidado. En cuanto fallece una persona, se bloquean las cuentas, debieran bloquearse, y por tanto, es recomendable que no se toque un duro, que a veces tenemos disgustos incluso de relevancia penal. Nos ha tocado. ¿Se debe poner en la herencia la parte de un inmueble que se tiene? En el testamento no hay por qué especificar nada, si no se quiere. Pero en la aceptación de herencia sí. Ahí hay que especificar todo el activo y el pasivo. En el testamento uno dice, mis bienes, en fin, el heredero será fulanito. Muy bien, ahí uno no tiene por qué decir nada. Si tengo un apartamento en Benidorm o no lo tengo, da igual. Aunque si quiere que lo pueda hacer, por supuesto que sí. Luego ya en la herencia es donde haremos un inventario activo-pasivo y en la herencia sí que mencionaremos todo lo que se tiene tanto de inmuebles como de muebles, que es todo lo demás, dinero o lo que sea. ¿En Navarra cabe la renuncia a la herencia futura? En el Código Civil no. Es válida la renuncia o transacción a renuncia futura siempre que se otorgue en escritura pública, ¿vale? Para eso hay que ir al notario. Efectos, el renunciante, el que renuncia, queda excluido de la sucesión referida por la ley, pero podrá aceptar las disposiciones que en su favor ordenar el causa. Bueno, pues se puede renunciar a una herencia futuro. Bien, correcto. Tampoco tiene mayor importancia, ¿vale? ¿Y los bienes se pueden transmitir en vida? Sí, pero esas son las donaciones, ¿vale? Aquí hemos hablado en todo momento de herencia, hemos hablado de transmitir nuestros bienes mortis causa, es decir, por causa de la muerte. Pero en vida sí, naturalmente. Eso son las donaciones, en vida uno puede donar sus bienes, etcétera. Aunque también pues, los impuestos son importantes o pueden serlo, ¿vale? Y en principio, bueno, pues esta era un poco lo que tenía yo apuntado. He querido ser puntual y no irme de madre en el horario, ¿vale? Entonces, ahora, pues si os parece, le doy la palabra a Jorge y no sé si luego hubiera dudas o consultas, pues abierto a todos, ¿de acuerdo? Vale, muchas gracias. Gracias, Jaime. No sé si Nuria me vas a poner presentación o me la pongo yo. Pues si quieres ponerla tú directamente, igual Vale. es más... Fenómeno. Pues nada, pues me pongo la presentación. ¿Podéis ver ahí la paginita que pone pacto sucesorio? Sí, lo vemos, sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues nada, muchas gracias, Jaime, por tu exposición. Yo me voy a centrar en la parte, digamos, anterior a lo que sería ya el proceso de herencia y tal, vista desde el punto de vista de lo que es previsión empresarial, ¿vale? Yo concretamente soy responsable de previsión empresarial de la zona norte y os estoy hablando desde Bilbao. Hoy no he podido ir a Pamplona y, bueno, me hubiera gustado estar ahí con vosotros, pero bueno, pues lo estoy haciendo online y bueno, pues os voy a comentar un poco qué es lo que hacemos nosotros con las empresas con objeto de planificar, valorar y luego solucionar los problemas derivados de un posible fallecimiento dentro de una empresa y cómo, bueno, pues pueden de alguna forma protegerse ese tipo de situaciones. Bueno, antes de nada me vais a permitir 2 minutos para contextualizar un poco la importancia que tiene el mundo de la empresa familiar y en general de las empresas, de las pequeñas empresas, donde pues esta problemática es especialmente, digamos, interesante e importante solucionarla, ¿no? Es decir, en las empresas, en las pequeñas empresas, pues distinguimos fundamentalmente la mayor parte de esas empresas son de origen familiar, algunas otras pues proceden de la unión de socios, pero centrándome en algunos datos, sabéis todos que un porcentaje altísimo de las pequeñas empresas son empresas familiares, el 88% son empresas familiares, ¿no? que suponen un porcentaje del Producto Interior Bruto importante y dan empleo pues, a un 67% de los trabajadores. Concretamente, a medida que la empresa se va haciendo más pequeña, pues es más importante el efecto del CEO familiar, ¿no? de esa persona que ha montado la empresa o esos socios que han montado la empresa y que, bueno, pues tienen un protagonismo muy fuerte, especialmente cuando se va a producir una transmisión, una sucesión en esa empresa, ¿no? Concretamente, dentro de lo que es la sucesión,
en este tipo de empresas, ya sean familiares o empresas de socios, hay que distinguir siempre 3 pilares fundamentales, lo que sería un poco lo que es el núcleo familiar, lo que sería el negocio y lo que sería la propiedad. Vale, entonces no me voy a, digamos, extender demasiado en este tema porque todos habréis oído hablar de lo que son los protocolos familiares, ¿no? Los protocolos familiares al final lo que persiguen son un poco pues, planificar, delimitar el acceso de los miembros de la familia a la empresa, definir los puestos de responsabilidad, perfilar las políticas de dividendos, crear fondos internos para financiarlo, regular la transmisión de las acciones. En general, a través de un protocolo familiar o una declaración de voluntades de las personas que son propietarios de la empresa, es decir, ya sea familiar o sea... espera, veo que me estáis diciendo que no veis la presentación. Pues perdonad que me vuelvo para atrás y trato de volver a... ¿Me oís? No sé si me he salido de la presentación. Te oímos, Sí. pero no vemos la presentación. Perfecto, vale. Es que tenía ya dudas de si estaba ya incluso en la presentación. Vale, voy a volver a compartirlo porque me había quedado hablando solo y a ver si veis ahora. Sí, ahora ¿Veis sí. ahora? Sí, Ahora ahora veis, sí. vale. Perfecto. Os estaba diciendo que en una empresa familiar pues se unen, digamos, 3 situaciones muy importantes, que serían, por una parte, lo que es la familia, por otra parte es el negocio y por otra parte es la propiedad. Estas 3 cuestiones que son las fundamentales en una empresa familiar o una empresa, pues una pequeña empresa constituida por socios, fundamentalmente cuando se está planificando una sucesión futura, lo primero que hay que es definir lo que sería un protocolo o una declaración de voluntades para que a futuro pues, esa transición sea lo más adecuada posible. ¿Vale? No me voy a centrar en este aspecto, que daría como para pues, varias charlas, pero sí, no sé si se va, porque veo que se me ha ido otra vez, ¿no? La presentación. A ver, es que se me ha vuelto a ver. Perdonad. Vamos ahí otra vez. ¿Volvéis a verlo? Sí. ¿Lo veis? Vale, perfecto. Bueno, pues os decía, en un protocolo familiar, que no me voy a parar mucho en ello, se definen todo lo que es la voluntad de los socios respecto a esa sucesión, ¿vale? Ahí os pongo un poquito las diferentes finalidades que se persiguen con ese protocolo familiar, ¿vale? Pues delimitar el acceso de los miembros, regular la transmisión, regular las políticas de dividendos, en definitiva, digamos, todo lo que un protocolo que puede ser más o menos amplio puede recoger. Bueno, dentro de este protocolo, lo que nosotros hemos hecho es un poquito contrastar cuáles son las verdaderas preocupaciones que tienen las empresas respecto de la sucesión, ¿vale? Y al final, el empresario, lógicamente, lo que está preocupado, como os pone ahí, pues en los porcentajes que aparecen en esta slide, pues básicamente está muy preocupado por la transición y la preparación, cómo gestionar la transmisión, cómo formar y apoyar a la persona que va a suceder, cómo motivar al sucesor para que consiga asumir el proyecto nuevo, etcétera. Son las preocupaciones habituales y fundamentalmente es lo que más habitualmente, digamos, preocupa, ¿no? Pero detrás de esto, de esta situación, pues se identifican una serie de situaciones desde el punto de vista estrictamente económico que afectan mucho a la transmisión, ¿vale? Es decir, ahí os pongo en esa transparencia cuestiones que, como son la gestión de las dificultades legales que supone esa transmisión, de lo que Jaime ha tratado, es decir, en base a las particularidades que tiene el caso de Navarra, la financiación de la transferencia de esa propiedad, es decir, cómo se va a poder
digamos, económicamente soportar esa situación, de los impactos que puede tener en cuanto a cargas fiscales desde el punto de vista de esa sucesión, ¿vale? Todo ese tipo de cuestiones se pueden tratar y se pueden planificar a priori, ¿vale? Para que al final toda esta serie de problemas, que algunos son económicos y otros no son económicos, pero al final van a tener una influencia muy directa en la sucesión, puedan de alguna forma pues tener una buena, digamos, continuidad a futuro. Muchas empresas al final acaban desapareciendo por no tener prevista una solución a este tipo de problemas que os estoy comentando, ¿vale? Entonces, lo que nosotros planteamos es pues identificar un mapa de necesidades en el que podamos ir poniendo prioridades a las cosas, ¿vale? Y habrá cosas que evidentemente tienen que recaer en la parte de los socios en cuanto a decidir cómo las van a solucionar, qué voluntad tienen respecto a ese tipo de soluciones, y otras cuestiones en las que necesitan un asesoramiento tanto legal, tanto económico, tanto en cuanto a materia de protecciones para que, por ejemplo, una eventualidad como puede ser un fallecimiento prematuro por un accidente o pues bueno, pues no genere una problemática futura que haga que la sucesión pues al final no se pueda realizar y la empresa acaba desapareciendo, ¿vale? Entonces yo ahí os pongo un mapa de necesidades pues un poquito que son las que nos encontramos habitualmente cuando diagnosticamos un poco este tema con las empresas. Es decir, aquí de lo que se trata es de asegurar el control sobre la empresa de ese candidato a la sucesión. Esto es muy importante. Muchas veces estamos pensando solamente digamos, en la parte del que la deja, pero no pensamos tanto en el que la va a coger, ¿no? Es decir, todas estas cuestiones, dificultades legales que se pueden generar, ¿vale? Pues hay un poquito en la línea de lo que nos ha comentado Jaime, tener claro todos estos conceptos de cómo tengo que hacer legalmente las cosas para hacerlo de la mejor manera posible, asegurar la transmisión de la empresa a un tercero que no sea un descendiente directo. Es decir, hay veces que pues bueno, pues va a aparecer una persona que no es un familiar, va a aparecer un tercero, es decir, y eso también tiene unas consecuencias. Asegurar la formación adecuada de los sucesores potenciales, es decir, asegurar la liquidez de la empresa y por lo tanto su continuidad, es decir, puede ocurrir que haya una reclamación de las acciones de la empresa y la empresa en ese momento no tenga suficiente liquidez como para atender esa reclamación. Entonces lo que pasaría es que los herederos tendrían que pasar a formar parte del accionariado. Hay veces que no están preparados para que eso ocurra y consecuentemente esto puede generar un problema que puede colapsar la empresa, ¿no? Evitar venta de las participaciones o propiedad de la empresa para su financiación después de la transmisión, hacer frente a avales prestados por la empresa. O sea, es decir, puede haber una problemática, puede haber una casuística muy amplia de situaciones que haya que poner en ese mapa de necesidades que os cuento. ¿Vale? Entonces, otra de los temas importantes es la valoración. La valoración de lo que, desde el punto de vista económico, una empresa de cara a su sucesión tiene que tener en cuenta. ¿Vale? Es decir, valorar las participaciones, valorar el impacto fiscal que puede tener la sucesión, valorar esa financiación que puede tener la empresa en marcha, valorar la cuenta de resultados, el balance, etcétera. Es decir, para que en un momento determinado, pues como os decía, pues haya la suficiente liquidez y, por ejemplo, un problema como un fallecimiento, como puede ser un fallecimiento, pues se pueda, digamos, asegurar y que no genere, digamos, una situación problemática. ¿Vale? Y luego un aspecto que os mencionaba, que es el tema de la persona que está destinada a ser el sucesor y que tenga, entre comillas, la suficiente capacidad, no solamente en cuanto a formación, sino incluso a respaldo para poder hacer esa transición. Muchas veces, económicamente, se puede, digamos, planificar, pues en caso de que pasara algo, a ese sucesor, esa persona que tiene la empresa y que la va a legar a otra persona, si fallece prematuramente y no ha completado el legado en toda su extensión,
pues eso también se puede recurrir, pues si la empresa tiene posibilidad, pues a alguien que tutele esa transición, ¿vale? Hay veces que pues con dinero, pues este tipo de cosas se pueden solucionar, ¿no? Entonces, nosotros lo que planteamos es diagnosticar ese mapa de necesidades y luego valorarlo y proteger estas situaciones mediante fórmulas de seguro de vida, ¿vale? Bien orientadas a que sea la empresa la que, en caso del fallecimiento de esas personas o socios originales, pues tengan, la empresa pueda tener unos recursos ante el fallecimiento para atender a las diferentes necesidades que hemos comentado, incluso atender a lo que sería la herencia de los herederos, ¿vale? Es decir, eso se podría hacer mediante seguros de vida, pensando en las personas clave, ¿vale? Y en ese caso el beneficiario de los seguros de vida sería la empresa, o también se podría hacer con beneficiarios cruzados, es decir, si por ejemplo la empresa está constituida por varios socios, si fallece uno de los socios, el resto de los socios van a ser herederos para tener la suficiente liquidez como para hacer frente a, digamos, las obligaciones derivadas de la herencia de la empresa, de ese socio que fallece y tenía sus herederos definidos, ¿vale? Aquí fundamentalmente hay fórmulas. Las fórmulas más seguras son aquellas que contemplan la posibilidad de valorar dentro de lo que es ese seguro de vida no solamente el valor de las participaciones, sino todas las cargas que vengan derivadas, ¿vale? De esa manera, pues lo que se está protegiendo por un coste no demasiado alto, es decir, es la integridad de todo lo que es el proceso de la sucesión. En ocasiones, cuando lo que se trata es de ajustar un poquito este coste, pues lo que se centra es la valoración en el propio valor de las participaciones, sin incluir las cargas. Es decir, y se pueden hacer pactos para que en caso de que pues al producir el fallecimiento, los herederos van a cobrar lo que sería un seguro de vida que se pone a su favor, pero en contraprestación renuncian a las participaciones de la empresa, pues a un coste, digamos, módico para compensarlo. Esta fórmula no es tan segura porque se han dado casos en los que ha habido reclamaciones por parte de herederos después de haber cobrado seguro de vida. Es decir, siempre pues, recomendamos que la empresa valore las fórmulas, tanto, digamos, las más seguras como pues, otras alternativas, pero en definitiva se pueden, digamos, proteger todo ese tipo de situaciones de una manera a priori, ¿no? Es decir, para que cuando el problema exista, pues no suponga pues una situación pues, de que incluso pues, que lleve a la desaparición de la empresa. Vale. Y bueno, básicamente es lo que quería comentar. La verdad es que este es un mundo que da para mucho. Es decir, y más que nada lo que simplemente quería dar es unas pinceladas respecto a las posibilidades que tenemos desde el punto de vista de una compañía de seguros en el ámbito de la previsión social empresarial de proteger y adelantarnos a la problemática que pueda, digamos, ocasionarse. Esta última slide simplemente lo que trataba era de conectar con lo que en definitiva Jaime ha desarrollado en su exposición, pero que yo creo que lo ha hecho excepcionalmente bien y por lo tanto pues no me voy a parar más en ello. Simplemente si que tenéis alguna duda, dado que yo creo que también estamos más o menos en el tiempo que estaba previsto, esos 45 minutos, pues alguna duda que si tenéis que os pueda ayudar, si puedo resolverla, resuelvo ahora mismo, si no, pues bueno, pues y si os la respondo a través de Nuria. Bueno, estaría bien si os apetece intervenir, hacer alguna consulta sobre los temas que han tratado Jaime y si hay algo más concreto de tema de Jorge. No sé si tenéis alguna consulta de la ponencia, os la pondremos también, ¿eh? Las dos ponencias os las vamos a pasar, pero bueno, si queréis hacer alguna consulta del tema de testamentos, que ha habido unas reflexiones ahí muy interesantes, pues si queréis es el momento de abrir micrófonos y vamos comentando.
Yo tengo una pregunta, pero no quiero ser la primera, Jaime. Tengo una preguntilla para ti. Voy a esperar a ver si alguien más se anima. Bueno, pues igual rompo yo el hielo. Es una pregunta muy, muy sencilla, ¿eh? ¿Me oyes, Jaime? Sí, sí te oímos, Sí, sí. me oyes. Vale, vale. Sin más, como curiosidad, o sea, por confirmar el dato, nos comentabas que las películas americanas, ¿no? Pues parece como que cuando fallece un familiar tienes que esperar a que te llamen, ¿no? El notario y te explique un poco el tema del testamento. Comentabas que eso no es necesario, pero ¿cómo se hace efectivamente? Quiero decir, hay un certificado de función y todos los trámites que nos comentas, pero Sí. ¿cómo recibimos esa noticia? Vamos a ver. Bueno, lo primero que una persona ha fallecido, ¿correcto? Ujú, Y entonces el certificado de defunción. En el registro ujú. civil es público además y cualquiera puede acceder al registro civil donde figura el nacimiento de una persona. También está ahí el certificado de defunción. Podríamos tener de matrimonio, ¿verdad? Pero certificado de defunción. Esto incluso en los tanatorios te lo dan. O sea, con lo cual, Ujú, eso, en fin, tan sencillo como eso, ¿verdad? Y con eso ya esperamos 15 días hábiles y podremos entonces el certificado de últimas voluntades. ¿Esto físicamente dónde está? ¿Sabéis el Palacio, por ejemplo, en Pamplona, Palacio de Justicia, delegación del Ministerio de Justicia que está más o menos enfrente, ¿vale? Entonces ahí nos vamos, pagando unas tasas en la Caixa que está al lado, ya os digo prácticamente cómo es, vamos, y físicamente, se puede hacer online, ¿verdad? Pero, y si no, físicamente se hacía así, las tasas las pagas en la Caixa que hay ahí, pero realmente vas a por el papel de esas tasas y te lo dan. Vas con el certificado de defunción, rellenas un papel y en plan, era fulanito de tal, nacimiento, lugar de nacimiento, fecha de defunción y con esos datos sobre la marcha te dan ese certificado de últimas voluntades. Ahí te habrá aparecido quién es el último notario, imaginémonos, Roberto Santolaria, de aquí de la plaza de Pamplona, otorgado en el año 2018. Bueno, pues nos vamos con el certificado de defunción, el de últimas voluntades, al notario y nos dará la copia fehaciente del último testamento otorgado. E incluso tenemos derecho a analizar todos los testamentos que otorgó esa persona en vida, también, si tenemos curiosidad o lo que fuera. O igual hay un testamento de hermandad que sea el penúltimo y que a veces hay ciertos conflictos, pues también se puede hacer así. Y esa es la forma de hacerlo. ¿Vale? O sea, no tenemos que esperar a que nadie nos llame, sino que esos 3 pasos los podemos dar cualquiera de nosotros. Ojo, y si vamos al notario y nos dice, mire usted, no está legitimado porque usted no está llamado a la herencia, pues nos dará copia del testamento el notario y punto, y a nuestra casa. Ese sería un poco el proceder. Vale, o sea, tendríamos que demostrar que estamos legitimados, pues, por ser familiares, por ejemplo. Eso es, si Vale. nos ha nombrado familiares herederos o legatarios o nos ha desheredado, que también tendremos derecho a que nos den esa copia donde aparecemos con los 5 sueldos o carlines que os decía antes, ¿verdad? Eso Sí, es. curiosa esa frase, que se siga aplicando, sí. Sí, sí, Vale, pues gracias. Por mi parte, esa era un poco la duda. muy bien. Yo recomiendo ya, si nadie se anima todavía, a otorgar testamento. Y lo que decía antes, el testamento se puede revocar en cualquier momento. Con lo cual, oye, yo qué sé, uno es soltero y a sus hermanos, pero luego a los sobrinos, o luego, yo qué sé, pues la vida es muy rica, muy amplia y muy larga. Con lo cual, uno puede, en fin, revocar testamento. ¿Vale? La pregunta, desheredar, ¿se puede desheredar una parte solo? A quien sea. A quien sea, dices, esto no quiero, pues hablando igual un poco de empresa, las Sí. acciones no quiero que transferirlas a Sí, o incluso a los descendientes. Eso es. O quizás más fácil hacer un legado con las acciones, ¿verdad? Pues si lo que queremos son esas acciones, igual más sencillo hacer el legado correspondiente. Bueno, pues tenemos el 100% de la empresa y yo qué sé, hay 2 sobrinos, me invento. Pues el 50% de esas acciones a tal sobrino y el otro 50% a ese otro sobrino. Y con la figura del legado, en un testamento lo podríamos hacer, se me ocurre.
Esa sería una solución. Si el legatario renuncia a esa herencia, vuelve a los herederos. Exacto, acrece a la herencia. Exacto, eso es. Sí, sí, sería lo recomendable. Hola, soy Enrique Azcón. También pertenezco a Mafre como Jorge y ahora el día 3 de julio me incorporo a la oficina de una dirección de la específica de Mafre. Yo soy de Barcelona. He sido invitado a esta ponencia precisamente porque yo he utilizado mucho todo el tema del impuesto de sucesiones, lógicamente en Cataluña, y me voy a tener que estudiar obviamente la legislación con respecto al tema de reducciones y demás, ¿no? Lo que me ha llamado la atención precisamente ha sido el poder desheredar. Aquí en Cataluña bueno, la normativa obviamente nos obliga al tercia legítima y por lo tanto pues a no poder desheredar a nuestros hijos y en cambio aquí sí, ¿no? Pero mira, yo ya que estoy aquí, si me permitís, pues me gustaría hacerte una pregunta que igual mucha gente nos puede hacer, ¿no? Yo me voy a venir a vivir aquí a Pamplona, a Navarra, no sé el tiempo que voy a estar. Si ahora en el primer momento, que todavía mi residencia fiscal, lógicamente, está en Barcelona y demás, si tuviera cualquier cuestión, obviamente debería pagar el impuesto de sucesiones con respecto a las cuestiones mías en Cataluña, porque esa es mi residencia fiscal, ¿no? En el momento que yo esté en Pamplona, ya que trabajo para una empresa, se supone, española, pero me va a pagar en Pamplona, yo podré acceder, dijéramos, ¿cuándo podré acceder claramente a que mi impuesto de sucesiones que tuviera que pagar mi mujer fuera precisamente en territorio navarro? Claro, yo creo que hablamos del tema fiscal, que el tema fiscal es aparte, ¿verdad? Pero de cara a las sucesiones y por tanto herencia, tendrías que adquirir la vecindad civil foral navarra. Y entiendo que permaneciendo ya 2 años en territorio foral, podrías hacer la manifestación, ¿verdad? Y si ya llevas 10 años y no has hecho manifestación y hay forma de probar que has residido de forma ininterrumpida en Navarra, adquirirías la vecindad civil foral navarra. Y por tanto ya en tu sucesión, bueno, pues podrías hacerlo. ¿Qué se me ocurre mejor? Pues que si efectivamente ya permaneces aquí 10 años, termines otorgando un testamento en Navarra donde incluso el notario diga que tienes la vecindad civil foral navarra y entonces ya sí que no hay ninguna duda. Y ahí ya aplicas tu voluntad en ese testamento. Bueno. Sería la recomendación que... Pero claro, nos estamos precipitando, vete tú a saber qué quieres hacer al final, si residir en Navarra, ¿verdad? Ya que no había muchas preguntas, pues se me ha ocurrido hacerte una que Sí, tuviera no, pero que está ver bien pensado, Enrique. con Sí. alguna cuestión que me podía encontrar con algún empresario que resulta que tiene una parte de sociedad en Navarra, pero la residencia estaba, bueno, pues que en un momento dado pudiera, si me hiciera esa pregunta, ¿no? Oye, si tuviera que pagar el puesto de sucesiones y donaciones para mi familia, ¿dónde? Si la ley me lo permitiera solicitarlo, ¿dónde sería mejor para que pudiera calcular las dos cuestiones, ¿no? Porque estuve mirando precisamente una cuestión de reducciones y demás con respecto a Navarra y a Cataluña y con una, dijéramos, con una comparativa exactamente igual de una familia pues con un patrimonio X y con unas reducciones X para hijos, etcétera, etcétera, era más caro en Navarra. Sí, en estos momentos es así. O sea, históricamente no lo era, pero ahora no, quizás no sea tan atractivo. Eso Por eso. Muchas gracias. Madrid. Bueno, Jaime, o nos hemos explicado muy bien, ¿eh? o la gente ya lo tiene todo muy claro. Bueno, siempre facilitamos luego, cuando os mandemos la sesión grabada y las ponencias, siempre os facilitamos también la posibilidad de ampliar información con los ponentes. Si necesitáis hacer alguna consulta o queréis, bueno, pues concretar en temas más exactos, pues podemos también luego ponernos en comunicación con los ponentes. Yo aquí en estos asuntos siempre el caso particular, la situación concreta de cada empresa, pues al final es la que de alguna forma, pues muchas veces es la que hay que meterse a analizar, ¿no? En concreto, ¿no? Porque no hay dos casos iguales.
¿no? Sobre todo en lo que se refiere a nosotros. Es decir, cada situación tiene sus particularidades y precisa un diagnóstico y unas soluciones diferentes. Perfecto, pues si en un principio no hay más consultas, pues bueno, puede ser más adelante, ¿vale? Cuando queráis, estamos a vuestra disposición para aclarar cualquiera de las dudas. Os agradecemos a los ponentes la asistencia y a los que habéis participado. Retomaremos las sesiones ya después del verano en septiembre, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a Jaime. vosotros. Y Muchas gracias. gracias, Gracias. Jorge. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Vale, ¿verdad? Ha sido un poco